hasta inclusive martensíticas, pero vamos a ver que los martensíticas no tienen importancia para este tipo de aleación, pero sí es interesante ver qué es lo que va sucediendo. Vamos al primer ejemplo. Si elevamos la temperatura de esta aleación hasta 880 grados, eso estaríamos por aquí, 880 grados centígrados, y la aleación es esta de acá. Buenas tardes. Hola. El estado en que se encuentra es el estado beta, ¿es cierto? En el campo beta. De tal manera que si nosotros a partir de esa temperatura lo enfriamos muy rápidamente, se produce una particular transformación. Pero retenemos la fase beta, es decir, un enfriamiento brusco podemos retener la fase beta a temperatura ambiente. Pero ¿qué pasa? Es imposible de evitar el cambio del sistema beta desordenado de alta temperatura respecto del beta prima o desordenado de temperaturas bajas y temperatura ambiente. Es decir, es imposible de alterar. Nosotros ya hicimos tratamientos térmicos contempla la retención de fase y podemos retener fases que solamente se sostienen en altas temperaturas a temperatura ambiente, manteniendo la estructura cristalina de alta temperatura a la temperatura ambiente después del enfriamiento. Pero cuando existen superredes o sistemas ordenados, como vimos en la clase pasada, es decir, el estado beta prima, es imposible de evitar. Recordemos que el beta prima o la variante beta es un sistema cúbico de cuerpo centrado, donde el centro siempre está ocupado por zinc. Cualquier tratamiento térmico con enfriamiento más brusco o menos brusco del estado beta va a producir beta prima. ¿Y cuándo produce beta prima? Bueno, en el entorno de los 450 grados, que es esta limita que aparece acá, 454 grados. Entonces beta prima no lo podemos evitar. Ahí ya tenemos, digamos, una referencia particular de lo que sucede con esta aleación. No obstante, este tipo de aleación a temperatura ambiente está dentro del campo alfa más beta, ¿sí? Lo llevamos al campo beta, enfriamos bruscamente, teóricamente tendríamos que retener beta. No es beta, porque beta es cúbico de cuerpo centrado desordenado. El centro del cubo va a estar ocupado por átomos de zinc o átomos de cobre, indistintamente. Mientras que cuando enfriamos se produce beta prima. Siempre en el centro vamos a tener un átomo de zinc. Bueno, ese es el primer, digamos, ejercicio, demostración que hacemos con este diagrama de equilibrio y esta composición química de umbral de la curva de curva de equilibrio. Bajamos un poquito la temperatura, 830 grados. Estaríamos por acá más o menos, 830 grados centígrados, y para esta composición. A 830 grados, justo por debajo de la línea de equilibrio, bueno, es un poquito difícil de ver, va a aparecer un poquitito de alfa, ¿sí? Alfa secundario, junto con beta, de tal manera que con un enfriamiento brusco, es decir, templado de 830 grados, a diferencia del templado de 880, que tenemos un sistema monofásico beta prima, con una temperatura un poquitito más baja, vamos a producir alfa más beta prima. El resultado va a ser alfa más beta prima. Entonces, a partir de esta temperatura templado, obtenemos beta prima. A partir de esta temperatura también templado, obtenemos alfa más beta prima. Muy bien, vamos a cambiar la misma aleación, pero vamos a analizar qué pasa a otra temperatura. Fíjense que la cantidad de beta va a ir decreciendo por la inclinación que tiene, o la variable que tiene la curva de equilibrio. Si analizamos qué sucede a 550 grados, vamos a buscar esa temperatura, vamos por acá, 550 grados centígrados. A esa temperatura la cantidad de beta es prácticamente
nula, no existe, y si enfriamos a partir de aquí, vamos a estar en el campo alfa. Fíjense que se quedó, el puntito está a la derecha de la curva de equilibrio. Entonces solamente tenemos alfa. Es decir, que enfriado bruscamente a partir de esa temperatura, es decir, templado, el producto va a ser solamente alfa. Fíjense cómo vamos alterando, ¿no? La misma aleación, pero con distintas estructuras. Bien. Un cuarto ejemplo sería qué pasa a temperaturas más bajas, a 350 grados. 350 grados estaríamos por acá. Vamos así. Tendría que precipitar un poquitito de beta prima, pero la temperatura esta señala para la composición estar sobre la línea de equilibrio y de tal manera que la cantidad de beta prima que se puede producir es muy pequeña, de tal manera que templado, es decir, con enfriamiento brusco o con enfriamiento lento a partir de esa temperatura, lo que va a precipitar va a ser siempre alfa. Enfriamiento brusco o enfriamiento lento. Un cuarto, digamos, una cuarta aplicación, un cuarto ejercicio. Bueno, esto ya sería una condición como la que planteamos al principio, 880 grados y enfriado a una temperatura sub cero, es decir, agua en estado líquido, pero con una abundante cantidad de cloruro de sodio. No se congela a menos 14 grados, entonces podemos enfriarlo ahí. En esas condiciones va a aparecer una estructura de tipo martensito y de forma tetragonal. La forma tetragonal es debido a que el mayor contenido de zinc, o la mayor parte del contenido de zinc, distorsiona la red cúbica de caras centradas. Entonces aparece un sistema tetragonal de caras centradas. Es una estructura de tipo martensítica, pero contrariamente a lo que podamos pensar en las estructuras martensíticas, esta no es demasiado dura y no tiene un interés tecnológico. Entonces, digamos que templar martensíticamente estas aleaciones no le agrega ningún atributo particular, ¿no? Así que bueno, es un caso más. Bueno, analizamos 5 circunstancias distintas, con ciclos térmicos distintos y de distintas temperaturas, y vemos que es una aleación muy versátil, ¿no? Puede cambiar su estructura. Bueno, muy bien, vamos a los latones beta. Los latones beta habíamos pronunciado la clase pasada que no tienen un campo importante de aplicación, está bastante reducido el campo de aplicación de beta, y por ejemplo, podemos citar una aplicación tecnológica que consiste en usarlas a estas aleaciones como aporte en soldadura oxiacetilénica, esa soldadura que usan los chapistas, ¿no? Con el soplete, ¿sí? En ese caso, el aporte que se puede utilizar para soldar aleaciones ferrosas, aceros, es un aporte de latón beta, aprovechando su alta resistencia mecánica. Después de eso no tiene un campo de aplicación muy importante. Ese proceso de soldadura se llama soldadura en fase sólida líquida. Sólidos son los elementos que se van a soldar, no se funden. Y líquido es el aporte, es decir, el latón beta se licúa, ¿sí? Mire, se usa para armar los cuadros de bicicleta, la bicicleta de paseo, no la bicicleta de competición. ¿Vos competías en la bicicleta? Y bueno, y tiene buena capilaridad, se mete en los intersticios y produce la unión. Por eso se llama soldadura en fase sólida líquida. Lo que se une, los tubos de acero están en estado sólido y líquido es el aporte. Para eso se usa un gas, acetileno y oxígeno, con un soplete, para elevar la temperatura de la aleación. Bueno, muy bien.
beta, la superred, eso ya lo habíamos visto. Crece el porcentaje de zinc, ya no tienen aplicaciones industriales importantes. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer otras fases aparte de beta. Por ejemplo, empieza a precipitar gamma. El gamma es un intermetálico que genera mucha fragilidad. Ya de por sí beta es relativamente menos dúctil que alfa, y encima con el mayor contenido de zinc tiende a precipitar gamma, y ese gamma produce un incremento de la fragilidad. Así que esas aleaciones directamente no se usan con más del 50% de zinc. Muy bien, dejamos entonces los latones y vamos a otro grupo muy importante de aleaciones de cobre, los dos grupos más usuales industrialmente. No digo los más importantes, pero sí los que más se usan dentro de las aleaciones de cobre. Están los latones que acabamos de ver y los bronces. La designación latón en inglés es brass, y bronce es muy parecido, bronce. Y en italiano es cobre. ¿Qué cuesta? Bronzo. 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 Ah, no, pensé strunzo. No. ¿Y el cobre? El cobre. Ah, ahí me agarró. Rame. Muy bien. Me agarró frío. Cobre es. Eso en italiano. Bueno, muy bien. Los bronces, a diferencia de los latones, se usan más frecuentemente como lingotes para fundir y obtener piezas fundidas dentro de un molde. Es decir, se utiliza para la fabricación de piezas fundidas. Pero eso depende del desarrollo tecnológico. En los países, digamos, de mayor desarrollo tecnológico, mayor demanda en cuanto a materiales metálicos, tienen la posibilidad de fabricar bronces en las mismas o con los mismos métodos que fabrican el latón, es decir, fabricar semi-elaborados en forma de chapas o de barras de bronce. En nuestro país, bueno, tenemos algo intermedio en ese campo entre lo subdesarrollado y lo altamente desarrollado, y hay algunas industrias, algunas metalúrgicas que elaboran bronces laminados. El problema del laminado del bronce es que la temperatura necesaria para la laminación en caliente es muy elevada y puede precipitar una fase líquida, de manera tal que esa fase líquida genera discontinuidades en el producto, en el semi-elaborado, que se traducen después en grietas. Entonces hay que trabajar por los métodos de colada continua. Hay fábricas de colada continua de bronce, acá hay cercanas, aquí hay dos, una que está en Herli, ahora que no me acuerdo cómo se llama, y la otra que está en Loma de Zamora, que tampoco me acuerdo cómo se llama, pero bueno, los dos tienen colada continua para fabricación de bronces laminados. Pero en general el uso más frecuente en nuestro país del bronce es para usarlo en elaboración de piezas fundidas. Está formado fundamentalmente por cobre y estaño, pero no son los únicos ingredientes el estaño, sino que pueden aparecer inclusive zinc como elemento de aleación para algunos bronces. Y otros elementos más, como puede ser el antimonio, el hierro, el aluminio, que también se usan como elementos de aleación para formar distintos tipos de bronce. Bueno, los antiguos cañones que se ven ahí en esa foto del museo están hechos con bronce. El bronce marca una etapa en el desarrollo de la humanidad que conocemos en historia como la edad del bronce. Muy bien. Por eso les decía de que fundamentalmente está formado por
cobre y estaño, pero no es el único elemento el estaño que lo constituye, pero sí es el más importante. Es muy importante porque la combinación de cobre y estaño le da elevada resistencia a distintas formas de corrosión. Inclusive algunos bronces al estaño, con alto contenido de estaño en el orden del más del 16% de estaño, hasta el 20 o 22% de estaño, son susceptibles de tratarse térmicamente por temple martensítico. Y ahí sí la martensita es muy dura y se aprovecha mucho esa circunstancia. Así que, bueno, los bronces nos ofrecen distintas propiedades muy interesantes y por eso que muy frecuentemente se usan para reemplazar aceros inoxidables, por ejemplo, debido a su alta resistencia a la corrosión, e inclusive aceros de mediana resistencia por ser, digamos, susceptibles de templarse martensíticamente. Así como les decía, lo usamos fundamentalmente para moldeo por colada, en los moldes que copian la forma de las piezas definitivas, y los países más desarrollados los fabrican por colada continua en forma de laminados continuos, ¿no? Barras y chapas y tubos. También se fabrican bujes de bronce, es decir, tubos de bronce fundidos, generalmente bronce fosforoso, para la elaboración de cojinetes de deslizamiento, fabricación de bujes, cojinetes de deslizamiento. Entonces se funden, se centrifuga para mejorar la calidad y disminuir el tamaño de grano y eliminar algunas impurezas. Y entonces nos queda un tubo, ¿sí?, de distintos diámetros, interior y exterior, y distintas longitudes, y eso después se usa por mecanizado para ajustar las medidas y fabricar los cojinetes de deslizamiento. También hay una técnica particular que es la pulvimetalurgia, es decir, la metalurgia de polvos, que se usa para la fabricación también de bujes, cojinetes de deslizamiento, pero por pulvimetalurgia, particularmente para bujes pequeños, para cojinetes pequeños. Muy frecuentemente motores que usamos en electrodomésticos, no sé, secadores de cabello, batidoras, todo ese tipo de cosas que usamos en nuestros hogares, poseen o rodamientos o cojinetes hechos por pulvimetalurgia de polvos de bronce. Muy bien. Una estrategia particular de pulvimetalurgia es fabricar con ese mismo método filtros porosos. ¿Qué significa? Primero repasemos qué es la pulvimetalurgia. La pulvimetalurgia consiste en tomar polvos de los elementos de una determinada aleación, finamente pulverizados con mallas de 600, 800, es decir, polvos muy finos, polvos prácticamente impalpables, mezclarlos en las proporciones adecuadas, ¿sí?, para simular la aleación que queremos fabricar, luego comprimirlos y luego elevar su temperatura para lograr, a través del proceso difusivo, la unión entre las partículas. Cuando nosotros estudiamos difusión, ya hace tiempo, hace unos meses atrás, habíamos dicho que una de las aplicaciones del proceso difusivo es justamente aplicado a la pulvimetalurgia. Tal vez lo recuerdo. Bueno, de tal manera que en la etapa de compresión de esos polvos podemos aplicar mayores o menores presiones. Cuanto menores presiones apliquemos, nos quedan poros, es decir, discontinuidades, ¿sí? Y esos poros los podemos manejar en función de la presión de compactación. Así entonces, de esa manera podemos elaborar filtros con el método pulvimetalúrgico, ¿sí?, con distintas capacidades filtrantes. Las capacidades filtrantes se miden en determinadas unidades, pero para no ir a un campo bastante particular, podemos decir de que los filtros porosos se catalogan en función del tamaño mínimo de partículas que puedan retener, ¿sí? Y eso lo logramos, es decir, con un poquito más de compactación,
capta partículas más pequeñas. Con menos compactación los poros son más grandes y puede captar, pero partículas más grandes, mientras que las pequeñas siguen el largo. También sirven como arrestadores de ruido, ¿no? Es muy frecuente en instalaciones con alto consumo de aire comprimido, carga el compresor, cuando llega al set point, a la presión, digamos, de corte, el presóstato corta. Pero el compresor alternativo, uno de los más utilizados en la industria, queda presurizada su cámara. Entonces se libera una válvula, una electroválvula, libera la presión interior. ¿Por qué? Porque cuando entra de nuevo en servicio el compresor, tiene que vencer la presión interna del aire que quedó comprimido. Entonces esa hay que expulsar. Cuando se expulsa se produce prácticamente una deflagración, una explosión. Entonces a la salida de esa descompresión, una valvulita, pasa a través de un filtro poroso. En ese caso no funciona como un filtro, sino que funciona como un arrestador de ruido, como un silenciador. Entonces el mismo filtro poroso se puede usar, o esa misma construcción se puede usar como arrestadores de ruido, ¿no? Alguno que trabaja en una industria con mucho consumo de aire y mediante compresión con reciprocantes, con compresores alternativos, pueden observarlo muy fácilmente. Bueno, muy bien. Es un proceso muy viejo, ¿Se acuerdan que la edad del bronce tiene más o menos unos 10.000 años antes de Cristo, 8.000 a 10.000 años antes de Cristo está localizado? ¿Y cómo fueron los primeros procesos, o uno de los primeros procesos para obtener piezas fundidas con el bronce? Se usó la fundición a la cera perdida. ¿En qué consiste la fundición a la cera perdida? En fabricar el modelo de lo que queremos elaborar con cera, ¿sí? Cera de abeja y otros componentes, de tal manera que fabricando una matriz que copie la forma, la llenamos con esa cera y nos queda el prototipo que queremos fabricar. Por ejemplo, queremos fabricar este collar. Esta es una pieza arqueológica del antiguo Egipto de unos 3.000 años antes de Cristo. Si queremos fabricar este collar, ahora lo podemos fabricar igual que hicieron los egipcios en aquel entonces. Entonces fabricamos el elemento, la réplica de lo que queremos fabricar con cera. La cera tiene un punto de fusión de 60-65 grados centígrados. Luego la revestimos la cera, bueno, acá tenemos la cera en el estado 1 y ya está revestida, o empieza su revestimiento. El revestimiento se hace con materiales refractarios, arcillas refractarias. Luego de que se sequen, porque se va aglomerando la arcilla refractaria húmeda, se seca y se calienta a la temperatura de licuación de la cera, 60-65 grados. Se invierte la pieza, se invierte el molde y se elimina la cera del interior, de tal manera que el interior hueco queda replicado en la forma que tenía el modelo de cera, es decir, la forma del collar este. Muy bien. Luego le cargamos el bronce, lo llenamos con bronce. Como esto constituye un molde refractario muy resistente a las altas temperaturas, permite alojar el bronce en estado líquido. Una vez solidificado, se rompe el molde refractario y nos queda el collarcito terminado, que es este de acá. Miren qué lindo. Bueno, los bronces nos permiten dar una excelente resistencia a la corrosión y, como les decía hace un ratito, muy frecuentemente se los utiliza reemplazando aceros inoxidables porque resisten mejor, especialmente en ambientes clorados, donde los aceros inoxidables, varios aceros inoxidables, varios tipos de aceros inoxidables, son susceptibles de ser corroídos por picado, que es la forma, digamos, más frecuente de corrosión de los aceros inoxidables, la corrosión por picado. De tal manera que un inoxidable en esas condiciones no puede funcionar, entonces
utilizamos un bronce que resiste muy bien a la corrosión en ambientes clorados. Pero a su vez, si el bronce tiene suficiente cantidad de estaño, entre 16 y 22% de estaño, es susceptible de ser tratado térmicamente en forma martensítica, un temple martensítico. De tal manera que con la elevación de la dureza, podemos llegar a 450, 500 brinel de dureza, nos da resistencia al desgaste abrasivo. Entonces se combinan dos formas de resistencia corrosiva. Una por presencia de iones cloro y otro por desgaste de tipo abrasivo. Muy bien. Por encima del 32% de estaño ya son extremadamente frágiles, empiezan a aparecer unos intermetálicos y no tienen aplicación. Aunque hay registros arqueológicos y algunas aplicaciones, pero más bien para orfebrería, para decoración y antiguos arqueológicos que tienen hasta 40% de estaño, pero son extremadamente frágiles. Así que el límite de los bronces está en 22-24% de estaño. Acá vemos el diagrama de equilibrio, cobre-estaño, 100% de cobre acá en el extremo inferior izquierdo, y hacia la derecha en abscisa va aumentando el contenido de estaño. Se constituye en un sistema monofásico alfa hasta 15,8% de estaño. Y el campo de aplicación de los tratamientos térmicos del temple martensítico va alrededor de ese valor hasta un 22%, hasta por acá más o menos. Pero no obstante, hay algunos bronces, a partir de 10% de estaño, pueden obtener estructuras martensíticas por temple, pero no de la dureza que pueden lograr aquellos que tienen mayor cantidad de estaño. Dicho de otra manera, entre 10 y 22% de estaño, en la medida que crece el contenido de estaño, las martensitas son más compactas y más duro es el material después del temple. Con 10% de estaño podemos obtener estructuras martensíticas y durezas entre 250 a 300 brines. Con 22% de estaño podemos llegar a 500 brines de dureza, muy duro. Muy bien. Cuando les decía anteriormente la dificultad que hay para obtener semielaborados, es decir, barras, tubos, chapas de bronce, radicaba en la temperatura necesaria para la conformación plástica en caliente. La temperatura está muy cerca de los 800 grados, pero ya a 798 grados aparece una reacción peritéctica, donde se acuerdan que una reacción peritéctica es la acción de un líquido sobre un sólido para que precipite alrededor del sólido inicial un sólido distinto al líquido y al sólido que le dio origen. Entonces estamos hablando de por lo menos una fase líquida presente ahí. Y esa temperatura de 798 grados, de la reacción peritéctica, que está acá, es esta de acá, que da origen a la fase beta, que es una temperatura muy próxima a la necesaria para la conformación plástica en caliente. ¿Por qué? Porque muy por debajo de esa temperatura, ya por debajo de esos 700 grados, hay mucha dificultad o ofrece mucha dificultad para la conformación plástica en caliente. Entonces, ¿cómo podemos salvar ese problema? Con el proceso de colada continua. El proceso de colada continua implica volúmenes de fabricación muy grandes y tiene que haber demanda, tiene que haber consumo. Y bueno, en países como el nuestro el consumo es escaso, no obstante hay algunas industrias, algunas metalúrgicas que tienen colada continua, como dos que mencioné, no me acuerdo los nombres, pero que están. El de Loma Zamora es Argenmetal y el de acá de Avellaneda, de Carlos, Lanús, por ahí está. Algo referido a bronce, pero no me acuerdo. Los dos tienen colada continua. Muy bien. Entonces ahí está la dificultad. Pero con colada continua podemos salvar esa situación. Pero con colada en lingote
y después ese lingote calentado para ser deformado prácticamente en frío, ahí es poco podido, es muy difícil de obtener. Muy bien. Si nosotros tomamos bronce con menos de 15,8, 16% de estaño, lo podemos conformar plásticamente, ¿sí?, en frío y recristalizarlo y obtener bronces monofásicos en fase alfa. Esos bronces tienen cualidades muy interesantes porque los podemos conformar plásticamente en frío. ¿Por qué? Porque son blandos, son muy dúctiles y son maleables. Entonces eso facilita el conformado plástico no solo en caliente, sino también en frío. Con los bronces alfa por debajo de 16% de estaño, 15,8 si quieren, el proceso de conformado plástico en caliente no tiene dificultades, ¿sí? Por eso es que podemos obtener en el mercado algunas semi-elaborados, barras y chapas de bronce elaborados localmente en nuestro país, pero con bronces de baja cantidad o de relativamente baja cantidad de estaño, por debajo del 16% de estaño. Muy bien. La versatilidad que tienen los bronces de relativamente bajo contenido de estaño permite aplicaciones diversas. Por ejemplo, la fabricación de rodetes de bombas centrífugas, la propia carcasa de la bomba centrífuga, si se quiere también, válvulas, cuerpos de válvulas e internos de válvulas por donde circulan fluidos gaseosos y líquidos, más o menos agresivos y a distintas temperaturas, son muy frecuentemente elaborados con bronces de hasta 16% de estaño. Acá vemos la estructura de un bronce con 10% de estaño, muy dúctil, pero en estado de colada, dendrítico. Esta es una dendrita, el esquema de una dendrita. ¿Recuerdan? Dendrita, forma arbórea, forma arborescente. De ahí viene el nombre. Y acá lo vemos, las dendritas las vemos bien marcadas acá, acá vemos bien marcadas, acá, por distintos lados vemos bien marcado este esquema. Este esquema nos está presentando un eje principal de cristalización, eje secundario de cristalización y bueno, después terciarios, cuaternarios, hasta conformar una estructura arborescente, arbórea o dendrítica, que después constituye el grano. Las zonas negras más grandes son poros que aparecen en este material. Con 10% de estaño también podemos obtener cierta cantidad de fase delta, ¿sí?, presente dentro de la aleación. ¿Qué es la fase delta? Vuelvo un poquito para atrás al diagrama de equilibrio. ¿Dónde tenemos la fase delta? Acá tenemos la fase delta. Ahora bien, el umbral está en 6% de estaño para una temperatura alrededor de 570, 580 grados. Pero hasta ahí no tenemos fase delta. Pero lo que pasa es que la línea de equilibrio es un poco caprichosa, de tal manera que aleaciones con 11% de estaño, 10-11% de estaño, pueden producir la presencia de fase delta. ¿Qué características tiene la fase delta? La fase delta proviene de una reacción particular de fase sólida, es un intermetálico de máximo suprimido porque aparece de fase sólida, acá está, delta. Y como tal le suele dar su jerarquía, su fragilidad o su dureza. Si la cantidad es pequeña, como veíamos en la microfotografía de fase delta, aumenta la resistencia mecánica y no le genera demasiada fragilidad a la aleación. Entonces, tenemos una aleación que podemos endurecer si podemos conseguir cierta cantidad de fase delta, no es, no es inconveniente. Un bronce como el anterior, con 10-11% de estaño,
conformado plásticamente en frío y recristalizado, se presenta de esta manera. Inclusive podemos hacer desaparecer la fase delta si nos hincha un poquito la paciencia. La podemos hacer desaparecer como hicimos acá. Acá ya no hay fase delta, es todo alfa, ¿no? Todo esto es un bronce totalmente alfa. No sé si lo dice acá. Es un bronce alfa. Donde notamos las maclas de deformación, que son estos rectángulos que aparecen atravesando prácticamente a todo el grano, que son sitios que perduraron, son sitios cristalinos o volúmenes cristalinos que perduraron deformados aún después del recocido de recristalización. Eso se llaman maclas de deformación. Pero fíjense que acá es una estructura totalmente monofásica, todos los granos de alfa. Ya desapareció delta, no hay nada y es el mismo material que vimos en fotografías anteriores. Un bronce con mucha cantidad de estaño lo podemos tratar térmicamente y obtener un material extremadamente duro. Este tipo de material se llama bronce de espejo de Java. ¿Por qué? Porque tienen determinadas virtudes, una estructura matricial martensítica y islas de alfa, que son las más claritas. Esto es alfa y esto es martensita. Martensita B. ¿Ven la forma circular, la forma de aguja? Bueno, es una aleación muy dura, pero ¿por qué se llama espejo de Java? Se llama espejo de Java porque en la antigüedad, en registros arqueológicos, se utilizaba como espejo, debido a la gran dureza y a la posibilidad de pulirlo especularmente, permitía reflejar la cara, como en otra oportunidad le dije, ¿no? Y miraba ahí, espejo, espejito, dime de toda esta clase que se llama espejo de Java por una cuestión arqueológica. Muy bien. Pero, claro, estamos dándole una aplicación media pelotuda, si se quiere, porque no es interesante. Pero mecánicamente sí es interesante, porque esta estructura puede tener una dureza superior a los 350, 400 grines. Es una dureza interesante, o probablemente más, hasta 500 puede llegar grines de dureza con esa estructura martensita. Bien, estos son alternativas de bronce deformado. De aleación particular que mal se designan como bronces, llamados bronces al aluminio, son aleaciones formadas por cobre y alrededor de 10% de aluminio. Vulgarmente se lo conoce como bronce al aluminio, pero en realidad el nombre tecnológico es cuproaluminio, no lo llamemos bronces al aluminio, ¿no? A pesar de que los metaleros, las metalúrgicas lo llaman bronce al aluminio, pero en realidad llamémoslo como corresponde. Es un grupo particular de aleaciones que se llama cuproaluminio. Si quieren llamarlo bronce al aluminio, nadie les va a decir nada, en el examen tampoco se les va a corregir, pero lo correcto es un cuproaluminio. Muy bien. Pues si no tergiversamos la palabra bronce. El bronce está íntimamente ligado con la presencia de estaño. Y acá estaño puede que no tenga nada. Entonces no constituye un bronce. Muy bien, son aleaciones muy interesantes. Porque permiten ser tratadas térmicamente por temple martensítico. Particularmente aquellas que están alrededor del 10% de aluminio. Pero adicionalmente la presencia de aluminio produce una pátina protectora en la superficie contra la corrosión, una pátina protectora de alúmina, al igual que la alúmina que precipitan las aleaciones de aluminio, acá también, ¿no? De tal manera que constituye un tipo de aleación dentro del grupo de los que llamamos patinables, junto con los que ya hemos estudiado, que son los aceros inoxidables, patinables, las aleaciones de aluminio, que son patinables. Acá tenemos otro patinable más que son los cuproaluminios.
Para que sea tratable térmicamente tenemos que estar alrededor del 10% de aluminio, de tal manera que a alta temperatura tengamos un sistema bifásico alfa más beta. Pero con un enfriamiento brusco producimos beta prima. En lugar de producir alfa más gamma, directamente producimos alfa más beta prima. Y beta prima es ni más ni menos que la martensita. En la medida que produzcamos más beta prima y menos alfa por el temple, bueno, mayor va a ser la cantidad de martensita que tengamos y mayor va a ser la dureza y la resistencia mecánica. A veces se suele hacer tratamientos térmicos de temple con un 5 o un 10% de alfa para que el material no sea demasiado frágil. De manera tal de que tenemos alrededor de un 90-95% de beta prima martensítico y 5 a 10% de alfa para darle cierta tenacidad, cierta ductilidad a la aleación. Pero en esas circunstancias podemos llegar a tener durezas inclusive superiores a los 450 gramos, muy duras. Muy bien. Por otro lado, la presencia de aluminio hace que baje la densidad. En este caso, la densidad de una aleación de 10 o 11% de aluminio está por debajo de la densidad de los aceros. Esto está pesando aproximadamente entre 7,3 y 7,5 contra 7,85 de los aceros. De manera, ¿eso por qué? Bueno, por la presencia de aluminio que tiene baja densidad. De manera tal de que también podemos obtener una disminución del peso reemplazando a piezas de aluminio. Por ejemplo, a piezas de acero inoxidable, porque acá reunimos mejores propiedades que un propio acero inoxidable, por ejemplo, que un austenítico, porque el austenítico lo único que tiene es resistencia a la corrosión. Pero acá tenemos resistencia a la corrosión y resistencia a la abrasión porque es templable martensíticamente y logramos dureza muy elevada que le da resistencia al desgaste abrasivo especialmente. Muy bien, son aleaciones muy interesantes. Tienen algunos inconvenientes en cuanto a su producción. Claro, únicamente para estas aleaciones, porque en cuanto se... Bueno, les decía que si el crisol donde se elabora la aleación está contaminado con la presencia de estaño, de zinc, de hierro, bueno, fracasa la aleación, porque empiezan a precipitar intermetálicos que lo fragilizan tanto que los lingotes o las piezas fundidas simplemente con mirarlos un poco se rompen. Es un desastre, así que en las fundiciones de colada estática o de colada continua utilizan crisoles exclusivamente para los cuproaluminios, los más llamados bronce al aluminio, exclusivo para eso, porque cuando se contamina fracasa la aleación. Acá tenemos un bronce al aluminio con esa composición química, 10,5% de aluminio en distintas situaciones de tratamiento térmico o de elaboración. El cuproaluminio en estado de colada, tenemos una estructura alfa más gamma 2 según el diagrama de equilibrio. Vuelvo para atrás. Alfa más gamma 2. Si lo templamos a partir de 450 grados, no pasa nada. Vamos a diagrama de equilibrio. Llevamos a 450 grados, estamos por acá. Estamos dentro de alfa más gamma 2. Cuando se enfría, sigue siendo alfa más gamma 2. Varía levemente el tamaño de la estructura, se hace un poquitito más fino respecto del anterior. Si lo templamos desde 600, ¿qué pasa a 600 grados? Estamos esperando la temperatura de gamma 2. Estamos acá, 600 grados, desaparece gamma 2 y aparece beta.
pero como beta, si lo enfriamos bruscamente, es beta prima más martensítico, lo que tenemos es alfa más beta prima. No es la condición del diagrama de equilibrio. La condición del diagrama de equilibrio es esta, alfa más gamma 2. Pero como acá superamos los 560 grados aproximadamente, la línea de equilibrio, estamos en el campo alfa más beta y cuando enfriamos bruscamente nos queda alfa más beta prima levemente martensítico. ¿Por qué? Porque la temperatura fue relativamente baja. Si enfriamos de temperaturas más altas, tenemos mayor cantidad de beta prima, mayor cantidad de martensito. Si enfriamos de mayor temperatura, tenemos mayor cantidad de beta prima, mayor cantidad de martensito. Si templamos a partir de temperatura más elevada, aumenta la cantidad de beta prima en detrimento de alfa. Como les había dicho anteriormente, cuanto más alta sea la temperatura de calentamiento dentro del espacio alfa más beta y luego el enfriamiento brusco, vamos a producir mayor cantidad de martensita, mayor cantidad de beta prima en detrimento de alfa. Y con eso vamos obteniendo cada vez más dureza. Todavía más arriba, a 800, vamos a 850 grados, prácticamente alfa queda poquitito, que son las manchitas blancas que aparecen por ahí, y todo es beta prima. Prácticamente el 100% es beta prima, estructura casi totalmente martensítica. Y eso lo logramos desde 900 grados. Vuelvo al diagrama de equilibrio, estamos por acá, 900 grados, y enfriamos de acá y obtenemos todo beta prima. Desaparece alfa. ¿Sí? Entonces tenemos una estructura totalmente martensítica. Ojo el piojo, porque la dureza sí es muy elevada, pero perdimos bastante tenacidad, ductilidad. Por eso, como les decía hace un rato, es frecuente tratar a los cuproaluminios con esta composición química de 10-11% de aluminio, haciendo precipitar una pequeña cantidad de alfa para mantener la tenacidad, 5 o 10%, y el resto, 90-95% de beta prima martensita. ¿Se entiende, chicas, muchachos? Vamos viendo el diagrama de equilibrio y la respuesta que nos da en función del tratamiento térmico. Muy bien, acá vemos con más detalle esa aleación. La mantuvimos 30 minutos a 860 grados, alta temperatura, y después la enfriamos bruscamente en agua. Producimos una estructura alfa más beta prima. Recuerden que recién en 900 grados tenemos todo beta prima. Y acá lo vemos con 100 aumentos y con mayor cantidad de aumentos de microscopía electrónica vemos la estructura beta prima. Esto es beta prima martensítica, que tiene forma de agujas, forma acicular. Bien, también aquí hay que corregir. A estas aleaciones de cobre y níquel se las suelen llamar bronces al níquel, algunos. No es muy frecuente, pero algunos llaman así. En realidad, llamémosle cuproníqueles. Es mucho más acentuado el uso del nombre cuproníquel que el uso del nombre cuproaluminio. Esto ya está, pero algunos todavía le siguen llamando bronces al níquel. Son aleaciones cuproníqueles. Abarcan un amplio abanico de porcentajes de níquel dentro del cobre. La virtud que tiene el níquel dentro del cobre es de producir una solución sólida, cualquiera sea su composición. En todo el rango de composición, desde 0 de níquel a 100 de níquel, siempre vamos a constituir un diagrama de equilibrio de solubilidad total, que es este de acá. ¿Se acuerdan? Este es un típico diagrama de solubilidad total y creo que lo vimos como ejemplo cuando veamos los diagramas de equilibrio del cobre y del níquel. Es decir, obtenemos una solución sólida. ¿Por qué? Porque son muy similares el cobre y el níquel. Están uno al lado del otro en una tabla periódica. Los dos tienen estructura cúbica de cara centrada. Los dos tienen radios atómicos muy parecidos. Es decir, está cumpliendo con las reglas de Hume-Rothery para formar soluciones sólidas.
como tienen radios muy similares, son soluciones sólidas de tipo solucionales, es decir, el níquel soluto reemplaza átomos, hacen los átomos de cobre actuando como solvente. En general, lo que se usan son aleaciones con alrededor del 40% de níquel, que constituyen una familia llamada Monel. Monel es un nombre comercial en realidad, pero está muy ampliamente difundido en todo el mundo y en todo el mundo se lo conoce de esa manera. Existen diversos tipos de Monel que tienen características particulares. Si nosotros estamos enfrentando un problema de corrosión y seleccionamos un acero común, se nos corroe. Bueno, vamos a ir a un acero inoxidable, también se nos corroe. Vamos a ir a un cuproaluminio y bueno, no es la mejor opción por su falta de tenacidad. Entonces, ¿a quién acudimos? Bueno, a un cuproníquel, que de por sí es muy caro, más caro que las otras aleaciones que hemos mencionado, que aceros inoxidables y cuproaluminios, pero garantizan una muy elevada resistencia a las formas de corrosión más exigentes, como por ejemplo puede ser la corrosión marina o la corrosión de las plantas químicas de proceso de procesamiento de petróleo, ¿sí? Destilerías de petróleo. En esas aplicaciones, bueno, los cuproníqueles andan muy bien. Lo que pasa es que son muy caros. Si hablamos de 40% de níquel, y el níquel es un metal muy caro, bueno, estamos hablando de lesiones muy caras. ¿Son fáciles de resolver? Sí, son fáciles de elaborar. ¿Son dúctiles? Son relativamente dúctiles y tenaces, entonces las podemos conformar prácticamente en frío y tenerlas disponibles en forma de semi-elaborados, planos, chapas, perfiles, barras, tubos de cuproníquel. Hay una amplísima oferta de aleaciones cuproníquel, pero son muy caras. El triangulito de abajo a la derecha del diagrama de equilibrio está mostrando el cambio de carácter magnético. El níquel es un metal ferromagnético. Comparado con el hierro, considerado como 100% ferromagnético, el níquel es 16% ferromagnético. En la medida que crece el contenido de níquel, la aleación se constituye como una aleación ferromagnética, es decir, pega el imán, ¿sí? Muy bien. Acá vemos un tipo de Monel, el Monel 400, que es el más común. La palabra Monel, acompañada por una cifra, va diversificando características físicas y químicas de las distintas aleaciones. Existen unos 50, 60 Monel distintos. El Monel 400 es uno de los primeros, o es el primero, perdón, el primero que se patentó hace cerca de 100 años y es el más usado, el que mejor respuesta da. Acá lo vemos bastante magnificado, tengan en cuenta que estos son 50 micrómetros, la escala, una estructura granular monofásica, ¿sí? Por la gran solubilidad que hay del níquel dentro del cobre y al revés, el cobre dentro del níquel. ¿De dónde surge el Monel? En realidad, estas aleaciones se vienen usando desde hace más de 200 años y se las conocía en el siglo XIX como Constantan. ¿Qué es el Constantan? Es una aleación con 70% de cobre y 30% de níquel. ¿Para qué se usa? ¿O para qué se usaba y para qué se sigue usando? Para la fabricación de termocuplas. Termocupla es un dispositivo para medición de la temperatura que consiste en unir dos metales de distintas características químicas y físicas también, por supuesto, mediante una unión soldada. Uno este metal con este metal mediante una soldadura.
Y ese punto es el punto de medición, es decir, lo exhibo a un elemento sobre el cual quiero medir la temperatura. De tal manera que esa punta, esa unión expuesto a una variación de temperatura, produce una fuerza electromotriz inducida, es decir, un circuito, en un circuito cerrado, a partir de ese punto se genera una corriente eléctrica. El incremento de temperatura produce un incremento de la corriente, es decir, que la temperatura es proporcional a la corriente. Entonces, en un instrumento, que es un amperímetro, pero marcado en unidades de grados centígrados, podemos medir la temperatura con una termocupla. Termocupla tenemos seguramente en nuestras casas, en el calefón o en el termotanque, ahí tenemos termocuplas. Muy bien. Para mantener el piloto encendido, ahí tenemos la termocupla. El par Constantan-hierro, hierro-Constantan es un par muy viejo utilizado para la fabricación de termocuplas. El efecto que produce, tal vez lo habrán estudiado en física, es el efecto Peltier. Hay dos efectos que son muy parecidos, el Thomson y el Peltier, que son los que explican el fenómeno de producción de corriente eléctrica en función de la temperatura. Muy bien. Así que son bastante conocidas desde hace mucho tiempo y después le encontramos una aplicación distinta vinculado con la resistencia, especialmente a la corrosión. Acá vemos también un cuproníquel con 10 de níquel, 2% de estaño. No precipita una fase extraña, es un sistema monofásico formado por todos granitos iguales, después de ser conformado plásticamente en frío y recristalizado, donde vemos maclitas, maclas, vemos algunas maclas acá, acá, un montón de maclas estamos viendo dentro de los granos, maclas de deformación. Y por último, dentro de los cuproníqueles están las alpacas. Las alpacas son aleaciones muy antiguas que se utilizaron industrialmente hasta hace unos 100 años, hasta principios del siglo pasado, después se dejaron de usar. Es una aleación muy interesante. Fue en realidad desplazada por el advenimiento del Monel 400 y tienen, además, usadas las alpacas, esta composición química: 60 de cobre, 28 de zinc y 12 de níquel. Se la utilizaba para distintos objetos. Probablemente sus abuelos o sus bisabuelos tengan cubiertos hechos de alpaca, cucharas, tenedores, el mango de los cuchillos hechos de alpaca. Tiene una fisonomía parecida a los cuproníqueles, es un cuproníquel, al final de cuentas, color plateado, es un aspecto muy agradable que tiene este metal. Es tan agradable que los orfebres la siguen utilizando, son los únicos que lo usan actualmente, los orfebres y los que andan en la feria artesanas. Fabrican bicicleta con alambre, avioncito con alambre, todas esas pelotudeces. Que uno lo compra para regalárselo a alguien que odia. Bueno, algunos usan la alpaca para venderlo como plata, también estafadores, ¿no? Por su similitud, por su textura similar a las aleaciones de plata. Muy bien, pero resulta interesante la alpaca. En las últimas décadas empezó a usarse nuevamente para algunos componentes industriales, especialmente vinculados con ambientes relativamente corrosivos, la fabricación de distintos componentes para cañerías, válvulas pequeñas y los componentes de las válvulas elaborados con alpaca. Fíjense que conformada prácticamente en frío, esta alpaca podemos llegar a una resistencia a tracción muy alta, 800 megapascal. Muy interesante. Bueno, muy bien.
¿Alguna pregunta de aleaciones de cobre? Bueno. Muy bien. Y nos vamos a algo un poquito más liviano, que es el magnesio. El capítulo 12, referido al magnesio y sus aleaciones. La aplicación y el desarrollo industrial del magnesio es paralelo al aluminio. De hecho, se logró aislar metálicamente simultáneamente con el aluminio y también en Francia hace aproximadamente 200 años, a principios del siglo XIX. Tiene características similares en cuanto al punto de fusión, bastante parecido al punto de fusión del aluminio, pero es hexagonal compacto, a diferencia del aluminio que es cúbico de cara centrada. Y la densidad es más baja que el aluminio, es 1,75, está bastante más baja que el aluminio. Entonces tiene unas virtudes muy interesantes, por lo cual se sigue utilizando y se usa cada vez más el magnesio y las aleaciones que contienen magnesio. Y también el magnesio como aliante de otros metales, como aliante del aluminio particularmente, y también para la obtención, en el proceso de obtención del titanio, también se usa el magnesio. Tiene un inconveniente, es fácilmente corroíble. En una serie de potenciales galvánicos se ubica del lado extremo de los menos nobles. Quiere decir que si se forma un par galvánico entre el magnesio y otro metal, expuesto a un electrolito, el que se jode, el que se corroe seguramente es el magnesio, porque está en el extremo de los menos nobles, ¿sí? De tal manera que ahí tiene algunos inconvenientes y hay que tener cuidado en cuanto a sus aplicaciones. Pero eso que es una desventaja puede convertirse también en una ventaja, porque así como se corroe tan fácilmente, podemos utilizarlo como elemento de sacrificio. De hecho que la protección anódica de cascos de los barcos, de las cañerías enterradas, de los termotanques que tenemos en nuestras casas, que algunos de ustedes tendrán, yo no tengo termotanque, bueno, si yo no me baño, por eso tengo termotanque. Pero el termotanque tiene lo que se llama un electrodo, que en realidad es un ánodo de sacrificio para evitar que se corroa el tanque. Eso es que nadie controla y únicamente se controla cuando se pinchó el tanque. Y cuando quieren controlar el electrodo no había más electrodo, se consumió todo. Y claro, flaco, que tener que controlar, porque cuando ya pierde una importante cantidad de masa, hay que cambiarlo para seguir protegiendo el tanque. Bueno, muy bien, entonces lo que es una falencia se transforma en una utilidad muy interesante como elemento de sacrificio, esos ánodos de sacrificio de magnesio. Muy bien, recorremos de nuevo las características. La densidad 1,74, 1,75, es hexagonal compacto, no altera su estructura en estado sólido, siempre es hexagonal compacto, no tiene alotropía. La temperatura de punto de fusión, como le dije, es parecida a la del aluminio, 650, 10 grados menos que el aluminio. Y esto es muy importante, la temperatura del punto de ebullición es menos del doble que la temperatura del punto de fusión, 1100 grados, ¿no? Y eso es muy interesante en el proceso de fabricación, de obtención, del magnesio, porque lo sometemos a temperaturas de sublimación, de tal manera que superamos el punto de ebullición, producimos vapores, ¿sí? Y luego esos vapores los condensamos y obtenemos polvo de magnesio muy puro. Entonces, este valor de la temperatura del punto de ebullición, bajo comparado con otros metales, bastante bajo comparado con otros metales, es una característica destacada del magnesio. El módulo de elasticidad longitudinal es bastante más bajo que el módulo Young, bastante más bajo que el aluminio, mientras que el aluminio es 0,707 por 10 a la quinta megapascales,
acá estamos en 0,45, bastante más bajo que el aluminio. El potencial de oxidación, fíjense, desarrolla una diferencia de potencial respecto del electrodo de hidrógeno de menos 2,5 volts. Es decir, superior a la diferencia potencial de una pila común, que es de 1,5 volts, 1,55. Acá estamos en 2,5. La conductividad térmica es aproximadamente la tercera parte del cobre, un poquito más de la tercera parte del cobre, y la conductividad eléctrica obviamente también un poquito más de la tercera parte del cobre. Muy bien. ¿Qué pasa con algunas de las propiedades que nos interesan siempre cuando estudiamos materiales metálicos? Propiedades tales como resistencia a la corrosión. Bueno, en algunos medios disminuye, es afectado. Por ejemplo, con halógenos, con algunos halógenos, menos con el flúor, con el cloro y otros halógenos, con ácidos y bases, se ve notablemente afectado el magnesio. Como les decía, la ubicación muy anódica, extremadamente anódica del magnesio hace que sea desfavorecido desde el punto de vista de la resistencia a la corrosión. Pero esa resistencia a la corrosión aumenta en otro halógeno, como es el flúor. El flúor, en contacto con el magnesio, en estado líquido y en estado sólido también, por supuesto, produce una pátina protectora de fluoruro de magnesio, que lo protege de la corrosión, lo hace patinable al magnesio. Es tan interesante el vínculo que tiene el magnesio con el flúor que cuando se funde se trabaja con atmósfera controlada, en un horno presurizado, con una leve presión interior. La presión está provista por un gas bastante particular que es el hexafluoruro de azufre, SF6. El hexafluoruro de azufre es un gas relativamente pesado, más pesado que el aire, se va hacia abajo, y es difícil de romper su molécula, ¿no? Difícil de fracturar su molécula. Si lo calentamos a 3.000, 4.000 grados, no podemos romper la molécula. Si le aplicamos un arco voltaico muy intenso, no podemos romper la molécula. De tal manera que en las temperaturas de fusión, el hexafluoruro de azufre, el magnesio se funde o se trabaja a 750 grados, obviamente en estado líquido, y se presuriza el horno, eso se llama horno con atmósfera controlada, para evitar que ingresen, agentes oxidantes, la propia humedad del ambiente o el oxígeno, y lo oxide. Entonces, el hexafluoruro de azufre, con su componente de flúor, hace que evite la producción de óxidos en forma violenta cuando el magnesio se encuentra en estado líquido a 750 grados. ¿Qué pasa con otra propiedad muy importante, que es la resistencia a la tracción, la resistencia mecánica, como generalmente se la designa? Bueno, es imposible de aumentar con tratamientos térmicos en el magnesio, pero sí es posible aumentar la resistencia con el agregado de elementos aleantes, porque en determinadas aleaciones es posible aplicar el envejecido y aumentando notablemente la resistencia mecánica. En el caso del magnesio, como estamos hablando del magnesio puro, la única forma de aumentar su resistencia es por la formación plástica en frío y en forma gradual, ¿sí? Deformar con pequeños grados de deformación, 5, 6, 7% de reducción de la sección, volver a aplicar otra reducción similar, pero no súbita, no grandes reducciones en forma súbita, porque se rompe muy fácilmente el material. Bien. ¿Qué aplicaciones tiene el magnesio? Bueno, la tercera parte del magnesio se utiliza como elemento de aleación del aluminio, como aleante del aluminio. 33% se usa para alear en aleaciones de aluminio.
El 33%, la otra tercera parte se utiliza para fundiciones inyectadas de magnesio. Por ejemplo, la llanta que se llama la aleación liviana, ¿no? Estoy llamando Renault 12 72. Para refinar el titanio, que les había comentado, se usa también en el proceso de refinamiento del titanio, es decir, de aumento de pureza del titanio se usa también, y en el proceso de obtención del titanio también se utiliza el magnesio. Se usa para eliminar el azufre en las acerías, también otro 11%. Y por último, como nodulizante de las aleaciones, de las fundiciones grises nodulares, de grafito nodular o de grafito ferroidal. ¿Se acuerdan cuando vimos fundiciones grises nodulares? Que el nodulizante por excelencia era el serio, pero podíamos utilizar el ferro serio, pero podíamos utilizar también el ferro magnesio como nodulizante, que es un poquito más caro pero más efectivo. Y después, bueno, 5% más, otra cosa más. Ese es el campo de aplicación actualizado, o más o menos actualizado, del uso del magnesio. Muy bien. Como les decía, tiene una historia paralela al aluminio, hacia principios del siglo XIX, que se lo aisló metálicamente a partir de una cuba electrolítica donde se redujo el óxido de magnesio, es decir, la magnesia, ¿sí? Y ahí se obtuvo entonces el magnesio en forma metálica. Otra forma de obtención, que es más actual, es obtener el magnesio de cloruro de magnesio. Una fuente muy interesante de cloruro de magnesio es el agua de mar, que de hecho se contiene alrededor de 0,11% de magnesio. 0,11% de magnesio. Perdón, disculpe. Tiene 0,11 de cloruro de magnesio. ¿Sí? Entonces ese cloruro de magnesio también, electrolíticamente, se puede oxidar y obtener magnesio, obtener magnesia, y después de la magnesia reducirla hasta obtener magnesio metálico. Muy bien. Pero la principal fuente no es la magnesia, que es poco abundante. El óxido de magnesio natural es muy poco abundante. La fuente más importante es la dolomita. La dolomita es una roca muy habitual que anda por toda parte del mundo. Yo suelo joder, son carbonatos, y carbonatos no por todos lados. ¿Qué tengo? Dolomita. Dolomita es un carbonato doble de magnesio y calcio. Empezar así, o el carbonato como radical, CO3 como radical de magnesio y de calcio. O también de la magnesita, que es el carbonato solamente de magnesio, pero es poco frecuente la magnesita y es extremadamente abundante la dolomita. Dolomita, si uno tuvo oportunidad de andar por el centro de Europa, el norte de Italia, por Eslovenia, por Croacia, ahí están las cadenas de los montes Dolomita, que se caracterizan por una roca de color blanco muy intenso, ¿no? Eso es carbonato doble de calcio y magnesio. Muy bien. Esa es la fuente más importante, la dolomita. ¿Cómo obtenemos el magnesio? A partir de la dolomita. Bueno, acá tenemos la dolomita, que ha empezado con el radical carbonato, más calor, esto es calor. Y precipita óxido de magnesio, y se libera dióxido de carbono hacia la atmósfera. Y a través de la magnesita también, pues solamente el carbonato de magnesio, pero que, como decía, es menos abundante, es más frecuente, es el de acá arriba. Esta reacción, o ese material que más se usa para obtener magnesio. Bien.
Para obtener el magnesio, hasta ahora lo único que obtuvimos fue el magnesio, óxido de magnesio. Entonces, ese óxido de magnesio lo procesamos de distintas maneras, por forma electrolítica, pero electrólisis calefaccionada, igual que la obtención del aluminio. Por eso se llama electrólisis ígnea. Son cubas electrolíticas calefaccionadas para obtener el magnesio a unos 750, 760 grados en estado líquido. La cuba la alimentamos con un electrolito, que es una solución acuosa de fluoruro de sodio. Este es el electrolito. Y ahí sometemos a la magnesia. Ahí se reduce la magnesia y precipita el magnesio en estado líquido. Pero el magnesio, al ser tan liviano, 1,74, 1,75, queda flotando por encima del electrolito, que es más pesado. El electrolito tiene una densidad de 2,5. De tal manera que el magnesio en estado líquido queda flotando arriba. Y por rebalse se va extrayendo, por nivel, por rebalse, y se va extrayendo el magnesio en estado líquido. Pero la cuba electrolítica tiene un cátodo de plomo y obviamente también el magnesio se incorpora al cátodo de plomo. El cátodo de plomo se satura de tal manera que se cambia el cátodo de plomo y al cátodo de plomo se lo procesa para obtener por un proceso de reducción, para obtener el magnesio que quedó incorporado al cátodo de plomo. Bien, bueno, esto lo comentamos. Otro proceso es a través de la reducción térmica en atmósfera carbonosa. Este proceso consiste en someter a la magnesia a altas temperaturas, 2000 grados. ¿Se acuerdan que 1099 es la temperatura de punto de ebullición? Es decir, a 2000 grados, si producimos magnesio, va a estar en estado de vapor, ¿sí? Entonces, la magnesia, el óxido de magnesio, en contacto con el carbono y con calor, libera magnesio metálico y hacia la atmósfera se va el monóxido de carbono. Pero a esa temperatura, como les decía, está en estado de vapor, ¿sí? En estado gaseoso, se sublimó el magnesio. Entonces lo llevamos a un intercambiador de calor donde lo enfriamos abruptamente, ¿sí? Y se produce la condensación. En forma de polvo precipita el magnesio, pero ya en estado sólido, ¿sí? Muy bien. Lo arrastramos con un gas que sea inocuo. Antes se usaba hidrógeno, en la actualidad ya se usa hexafluoruro de azufre, como habíamos visto anteriormente también, para otra aplicación. Se junta el polvo, se lo comprime en forma de briquetas, ladrillitos, y esos ladrillitos se los somete a un proceso de refinación para aumentar la pureza del magnesio. La pureza del magnesio es muy importante porque pequeñas dosis, pequeñas cantidades porcentuales de impureza sacrifican la calidad del magnesio desde el punto de vista de su resistencia a la corrosión, especialmente cuando tiene pequeñas cantidades de hierro, pero estoy hablando de cantidades del orden del 0,001% de hierro. Es muy embromado porque produce un proceso de corrosión electrolítica con muy pequeñas cantidades de contaminantes como puede ser el hierro. Es inflamable, ¿no? Finamente particulado. Bueno, muy oportuna la pregunta. Es decir, los metales son todos inflamables, depende de la condición y el tamaño del polvo en que se encuentran. Hay algunos que son más inflamables que otros, pero fundamentalmente no son los metales tan inflamables.
Los que sí son inflamables son los óxidos e hidróxidos de los metales. Por ejemplo, un material que es muy inflamable es la alúmina. En las plantas de fabricación de aluminio, todas las puertas en los ambientes cerrados se abren hacia afuera. Frente a una eventual deflagración, bueno, que no sirvan de compuerta como para aumentar los daños por la explosión. Pero ahí está en estado de óxido de aluminio. La magnesia es mucho más inflamable, la magnesia en polvo es mucho más inflamable y más peligrosa que el magnesio en polvo. Pero la magnesia no es frecuente tenerla en polvo, excepto por la polución ambiental en el manipuleo de la magnesia. Y hay que tener cuidado. Son más inflamables los óxidos de los metales en polvo que los propios metales en polvo. Pero los metales en polvo también son inflamables. Bueno. Estroncio, por ejemplo, estroncio, aluminio, cerio, magnesio, en polvo y en formas de óxido se incorporan para la fabricación de explosivos. Aquí hay unos politos. Cuando era adolescente y hacíamos explosivos para la fiesta de fin de año. La reducción a menor temperatura, pero por encima de la temperatura de sublimación a 1300 grados, sin ser adaptado ni por hexafluoruro ni por hidrógeno el vapor, es tratando directamente a la dolomita. ¿Sí? Acá tenemos la dolomita, más calor, libera óxido de magnesio, el óxido de magnesio, la magnesia en presencia de silicio y calor precipita magnesio metálico también en forma de vapor, porque estamos por encima de la sublimación en 1300 grados, de tal manera que lo condensamos y obtenemos el magnesio en polvo. Donde producimos estos procesos de reducción en hornos, en instalaciones de este tipo. En la derecha del dibujo tenemos el horno trifásico con 3 electrodos, ¿no?, de grafito que proporciona el carbono, más el carbono que podemos incorporar a la propia magnesia. Anexa óxido de magnesio más carbono. Lo metemos por aquí con una cinta transportadora y acá abajo con un pistón lo metemos dentro del horno. Acá se produce el proceso de reducción a 1300 grados con la variante de silicio o a 2000 grados, de tal manera que los vapores los arrastramos con hidrógeno o con hexafluoruro, con hexafluoruro de azufre, y lo pasamos a la instalación de la derecha del dibujo, que es el condensador, el intercambiador de calor. Entonces ese intercambiador de calor funciona con serpentinas refrigerantes que hacen bajar súbitamente la temperatura de los vapores y condensa en forma de polvos. Y por aquí abajo se sacan los polvos de magnesio que después van comprimidos en forma de ladrillitos de briquet. Bueno, esto hace 3 o 4 años atrás lo leí y me pareció interesante presentarlo en la clase. Esta empresa canadiense desarrolló un proceso hidrometalúrgico combinado con un proceso electrolítico para obtener el magnesio a partir del asbesto, de las colitas de asbesto. Asbesto Stalin se refiere a los cristalitos
de asbesto. Tiene forma de una colita como si fuera una lagartija. Por eso hablan de roca en forma de serpiente, ¿no? El mineral de donde se saca, que se ve acá, esta composición. Es un hidróxido. Y ese asbesto contiene 25% de magnesio, que es un título muy importante. Pero asbesto. Y el asbesto está ampliamente criticado en todo el mundo como un material cancerígeno. Es frecuente los muchachos del subterráneo de Buenos Aires que hacen paro porque hay asbesto en los trenes. No sé, hay asbesto. Entonces, ¿por qué hacen paro? No, porque hay asbesto y es cancerígeno. En realidad, lo que produce el efecto cancerígeno es el trabajo en un ambiente, el trabajo en el ambiente donde se procesa asbesto, pero no donde hay presencia de asbesto. Asbesto lo vemos por un montón de lados. Estos ladrillos tienen asbesto, aunque no lo creen, depende de cualquier cosa. Empezar a romper los ladrillos, salen algún dientito de algún finado, cacho de hueso, cualquier cosa. Bueno, muy bien. Pero me pareció interesante porque hacemos tanta crítica en el uso de erradicar el uso de asbesto y reemplazarlo por otros materiales que cumplen funciones similares, especialmente desde el punto de vista de aislación térmica, que es potencialmente la mayor aplicación del asbesto, pero ya hay otros materiales que superan inclusive el asbesto, y acá descubrieron la pólvora. Vamos a usar el asbesto para obtener magnesio. Cosa de loco. Claro, lo interesante es obtener magnesio muy puro. Yo les decía que hasta 1 milésima% de hierro contenido dentro del magnesio lo termina degradando por corrosión electrolítica. Entonces, por eso que queremos obtener purezas muy elevadas, mayores a este valor. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a eso? Bueno, hacemos como el whisky, lo estiramos 4 veces. Alguien me comentó, una persona que le gusta chupar, y tenía una expresión muy camino. No me gusta. Muy bien, en fin. Entonces, doble electrólisis, doble destilación, triple destilación, cuádruple destilación de whisky, igual, doble electrólisis. Claro, aumentamos cada vez más la pureza, pero lo que pasa es que en la doble electrólisis salimos de la cuba electrolítica con una pureza en estado líquido del magnesio, y así en estado líquido lo tenemos que llevar a otra cuba electrolítica para seguir procesándolo. Entonces es una instalación bastante cara. El producto obtenido, sí, muy bien, muy puro, pero es un proceso caro, ¿no? Muy bien. Podemos someterlo a muy elevadas temperaturas, por encima de 1100 grados, para sublimarlo, en vacío, por supuesto, para que no haya contaminación, o con la atmósfera controlada con hexafluoruro también, y condensarlo, ¿sí? Producir la condensación y la producción de polvo, y de esa manera vamos eliminando impurezas cada vez más puras. Podemos reciclar materiales contaminados, y también o someterlo a alguno de estos dos procesos, doble electrólisis, triple electrólisis, sublimación, y podemos entonces rescatar materiales muy ricos en magnesio pero contaminados. También, cuando está contaminado con hierro, que yo les decía que es bastante embromado, podemos eliminar el hierro. ¿De qué manera? Bueno, fundimos al metal contaminado. Como el hierro es insoluble porque precipita independientemente, produce reacción monotécnica con el magnesio en ciertas proporciones, lo catalizamos con el magnesio, ¿sí? Perdón, con el manganeso al hierro, y forma una aleación, sí,
de manganeso en hierro. Y ese manganeso en el hierro se va para abajo por su densidad, todo es más pesado que el magnesio, y el magnesio puro queda flotando arriba. Catalizamos al hierro con la presencia de manganeso y nos queda magnesio libre de hierro. Bien, distintas estrategias para aumentar la pureza del magnesio. Muy bien, podemos constituir, ya que las propiedades del magnesio puro son, digamos, relativamente poco útiles o que tienen limitadas aplicaciones, mejorar sus cualidades, sus propiedades a través de elementos de aleación. La presencia de circonio dentro de las aleaciones del magnesio produjeron un amplio desarrollo, especialmente vinculados con dos tecnologías en actual desarrollo, que es la energía nuclear por un lado y la ingeniería aeronáutica por el otro. Entonces esos dos campos de aplicación produjeron avances muy importantes en la aplicación de aleaciones de magnesio, pero siempre vinculados con la presencia de circonio. Así que podemos hacer una clasificación de las aleaciones de magnesio en aquellas aleaciones que tienen circonio y aquellas que no tienen. Empezamos con las que no tienen circonio. El circonio es un metal también bastante liviano, tiene una densidad de 6,5 de densidad, un poquito más pesada que el titanio, pero tiene bastantes similitudes con el titanio. Tiene estados alotrópicos, funde a unos 1650 grados, pero a 860 grados se produce un cambio alotrópico. Del sistema hexagonal compacto por debajo de 860 grados a un sistema cúbico de cuerpo centrado por encima de 860 grados. Pero el circonio vinculado con el magnesio le dio una presencia muy destacada en esos dos campos de aplicación, la industria aeronáutica y la industria nuclear. Muy bien, entonces vamos a analizar algunas aleaciones sin circonio. Por ejemplo, magnesio-silicio. El magnesio y el silicio forman un auténtico para 1,4% de silicio, lo cual lo hace oportuno para producir aleaciones aplicadas a moldeo por colado. Ahora vamos a ver el diagrama de equilibrio. Acá vemos el diagrama de equilibrio, un diagrama de equilibrio familiar que lo estudiamos con los diagramas de equilibrio. ¿Se acuerdan? El diagrama de equilibrio que tiene dos eutécticos, 1,4% de silicio acá abajo chiquitito, y otro eutéctico por acá con mayor cantidad de magnesio, y un intermetálico más o menos en el medio, ¿sí? De máximo normal. Muy bien, entonces acá tenemos el eutéctico a 650 grados, temperatura de punto de fusión del magnesio, 100% de magnesio en el extremo de la abscisa de la izquierda, y para 1,4% de silicio se produce entonces la aleación eutéctica que funde a 638 grados. Muy bien. Ese es un tipo de aleación. Otra aleación sin circonio es la de magnesio-manganeso. Entre 1 o 2% de manganeso nos permite obtener aleaciones para moldeo por colada o moldeo por forja. Aleación forjada. Vamos a ver el diagrama de equilibrio. Acá vemos el diagrama de equilibrio. Magnesio siendo abscisa de la izquierda. Y en este campo, ¿sí? Aprovechando esta curva de solubilidad, que también le puede conferir un atributo de ser precipitable, de ser envejecible a las aleaciones magnesio-manganeso. Magnesio-litio. Esto tiene aplicación en la industria aeronáutica, aprovechando que el litio es un metal muy liviano, de manera tal que agregado al magnesio en proporciones relativamente bajas, el litio funciona como solvente y retiene la estructura cúbica del cuerpo centrado del litio y desaparece la hexagonal compacta del magnesio, aun cuando el litio está presente en porcentajes de entre 9 a 15%. Con ese porcentaje, obviamente mucho más bajo
la décima parte del magnesio retiene la estructura cúbica del cuerpo central. ¿Sí? Y eso le confiere ductilidad. ¿Por qué? Porque los sistemas cúbicos del cuerpo centrado presentan 12 sistemas de deslizamiento, y en la medida que crece la cantidad de sistemas de deslizamiento cristalino, los materiales son más dúctiles. A diferencia del sistema hexagonal compacto del magnesio, que tiene 3 sistemas de deslizamiento nada más. Es decir, son menos dúctiles. Fíjense, la densidad de estas aleaciones está en 1,35 contra 1,74 del magnesio, todavía más livianita. Estas aleaciones tienen una aplicación bastante reciente, en los últimos 30 años se empezaron a aplicar en la industria aeronáutica. Acá vemos la aleación litio-magnesio, magnesio-litio, 100% de magnesio en el extremo izquierdo, y estamos en este rango de composiciones, desde acá hasta acá, en el porcentaje de litio. Y fíjese que preponderantemente beta. Beta es cúbico de cuerpo centrado. Y alfa es típico del magnesio, hexagonal compacto. Muy bien. Otra aleación sin circonio son las de magnesio-aluminio y magnesio-aluminio zinc, también utilizadas para operaciones de moldeo por colada o moldeo por forja. Fíjense las características mecánicas, ¿no? 350 megapascal de resistencia a la tracción, más o menos como la del fierracho, ¿no? El fierro más común, pero pesa en la quinta parte, mucho más liviano que el acero. Muy bien, y vamos ahora a las aleaciones con circonio. Las aleaciones con circonio tienen algunos atributos particulares. Por un lado, el magnesio funciona como un elemento que no es difusible dentro del uranio enriquecido, de tal manera que se lo utiliza para fabricar fundas que contienen combustible nuclear. ¿Sí? Pero hay un problema: la elevación de la temperatura produce en las aleaciones de magnesio un incremento del tamaño de grano. En la medida que aumenta el tamaño de grano, disminuye proporcionalmente la resistencia a la tracción. En consecuencia, un limitador de crecimiento del tamaño de grano es el circonio. Chao. El circonio entonces limita el crecimiento granular, y ahí viene la excelente combinación entre el magnesio y el circonio. Entonces, el magnesio impide la difusión, la interdifusión con el uranio, fenómeno, mosquilo, no se contamina, ¿no? Pero a su vez tiene permeabilidad electrónica, permite, digamos, que sean atravesados por los neutrones dentro de la fisión nuclear, del proceso de fisión nuclear. Y el circonio estabiliza el tamaño de grano, ¿sí? De esa manera, no solo estabiliza el tamaño de grano, sino que también, con la elevación de la temperatura, se produce un fenómeno llamado fluencia lenta o creep. La fluencia lenta es un proceso, como dice fluencia, empieza a deformarse el material a alta temperatura y termina generando grietas en los bordes de grano. Y si encima crece el tamaño de grano, la cantidad de borde de grano disminuye y el material fracasa en forma rápida o prematura. Entonces, la vinculación con el circonio hace que limite el crecimiento del tamaño de grano y a su vez limite ostensiblemente o extienda la vida útil por creep, por fluencia lenta. Existen distintas combinaciones, no solo con circonio, sino con circonio zinc, con circonio torio, ¿no? Zinc, y con circonio serio y zinc también. Todas tienen aplicaciones en el campo la mayoría en el campo de la energía nuclear, como fundas contenedoras de combustible nuclear. Bien. El otro campo de aplicación de las aleaciones de magnesio son las polimetalúrgicas. También
aquí aparece la polimetalurgia. Se obtiene entonces polvo de magnesio y se lo vincula con óxido de magnesio, magnesio puro más óxido de magnesio en forma de polvos compactados y después calentados para establecer la unión difusiva, aprovechando el fenómeno de difusión, entre las partículas de magnesio y de magnesio, de óxido de magnesio. De esa manera obtenemos aleaciones con, fíjense, resistencia de orden de 450 megapascales y además evita el crecimiento de grano, es decir, la coalescencia intergranular, es decir, que es la coalescencia, ya lo dije muchas veces, pero juntar dos o más para formar uno. Entonces, juntar dos o más granos para formar uno va a crecer el tamaño de grano y eso se evita con este tipo de aleaciones. Por lo menos hasta una temperatura de 300 grados no se produce coalescencia intergranular. Ya a partir de 300 grados se empieza a ver cierta coalescencia, pero la vida útil es bastante extensa. En general, a 450 grados empieza a marcarse la coalescencia granular y el material, bueno, empieza a fracasar, pero no solo por la coalescencia granular, sino porque baja notablemente la ductilidad de la aleación, ¿no? Entonces, si bien estas aleaciones polimetalúrgicas también sirven como funda de los combustibles nucleares, no compiten con las aleaciones magnesio-circonio que estuvimos viendo hace un ratito. Otra forma son las de magnesio, circonio hidrurada, también son aleaciones de tipo polimetalúrgicas, pero aliadas con hidruro de circonio, buscan reemplazar a las aleaciones magnesio-circonio que vimos anteriormente para funda de combustible nuclear con mejor resultado. Son aleaciones relativamente nuevas, empezamos a usar en las últimas décadas. Mantiene el tamaño de grano a temperaturas del orden de 450 grados, pero a diferencia de las polimetalúrgicas tradicionales, las no hidruradas, mantiene la ductilidad, 50% de alargamiento de rotura por tracción. En consecuencia, se constituyen como aleaciones difíciles de elaborar, muy caras, pero muy interesantes por su vida útil en función de la resistencia al creep, a la frecuencia lenta y de que no produce coalescencia intergranular. Muy bien. Como les había anticipado, otra función del magnesio, levemente aliado con un poquito de aluminio y un poquito de zinc, generalmente entre estos dos no alcanzan al 3% y el resto es magnesio, para la fabricación de panes de sacrificio o guano de sacrificio para proteger distintos tipos de instalaciones, calderas, barcos, cascos de barcos, cañerías enterradas, aprovechando su anodicidad, es decir, su potencial galvánico extremadamente anódico en la serie de potenciales galvánicos. Si tienen oportunidad de ir a Mar del Plata y ver los barquitos estos pesqueros, cuando los sacan del mar, a veces se lo ve ahí en el puerto también, son chiquititos, el casco está cubierto con pancitos, distribuidos de una manera ordenada. Esos pancitos son ni más ni menos que estos ánodos de sacrificio. Bueno, muy bien.